Los miércoles hemos estado muy juiciosos estudiando el tema de la delicada presencia de Dios. Lo hemos llamado así por lo alta, lo importante, lo fina, lo elegante, digámoslo así, pero lo frágil que es la presencia de Dios, quien Él mismo relacionó su presencia con la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma, que fácilmente llega, pero fácilmente se nos va. ¿Cómo cuidarla? ¿Qué cosas podemos tener? Y ya terminé mi parte, ya de hecho eso eran las 3 clases que tuvimos acerca de la delicada presencia del Señor, y aprendimos los elementos básicos que yo quería compartir. Sé que hay muchos más, pero quería y sentía de parte del Señor estos 3 elementos, enseñar acerca de cómo atraer, cómo vivir siempre en la presencia de Dios, cómo estar rodeados, cómo atraer esa delicada presencia de Dios, cómo evitar que esa presencia de Dios se aleje de mi vida. Y entonces estudiamos varias cosas, que Dios va a querer estar en un ambiente, el primer día, de unidad, por una sencilla razón, porque Dios mismo es una unidad. A pesar de ser múltiple, es unidad. Y vimos cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero son uno solo. Aprendimos ese término en otra conferencia, en otra clase lo habíamos utilizado y me lo recordó Víctor, el término universidad. El término universidad es un término que acuñamos para explicar unidad en medio de la diversidad, y lo acuñamos como universidad, significa unidad en medio de la diversidad. Cuando hay eso, Dios se siente seducido, se siente atraído, se siente motivado a estar donde hay unidad en medio de la diversidad. No le gusta la uniformidad, eso lo aprendimos. Le gusta cuando logra ver unidad y cada persona tiene su propio carácter, su propio matiz, sus rasgos tan personales, y sin embargo permanecen unidos. Entonces eso va a atraer la presencia de Dios, universidad, unidad en medio de la diversidad. ¿Qué otra cosa atraería la presencia del Señor? La santidad, porque Él es santo. Él dice, soy uno. La Shema, ¿te acuerdas? Shema Israel, Adonai Enajenu, Adonai Ejá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero también la santidad, Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y allá en el cielo adoran al Señor diciendo, santo, santo, santo. 3 veces lo mencionan como santo. Y entonces el Señor es santo y por eso busca la santidad. Nosotros aprendimos también aquí que era santidad, no según el concepto tradicional católico que todavía nos afecta, y reconocimos que ese concepto de todas maneras todavía nos afecta, y por eso creemos que santidad es alguien superado, y aprendimos que no es así, que el concepto bíblico es distinto. En el concepto bíblico, santo no es alguien superado, sino alguien separado de y separado para. ¡Wow! ¡Qué bien! Todo eso hemos aprendido. Y aprendimos que Dios, ese Dios que es santo y que es uno, se siente a gusto y habita en medio de la alabanza, que es como abrir una puerta interdimensional para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Entonces ya vimos esas 3 lecciones, 1, 2, 3 y hoy mi ñapa. Y mi ñapa voy a darle 2 elementos que quiero que por favor se los lleve. Este es un plus, un bonus track que vamos a recibir con relación a la delicada presencia de Dios. Quiero por favor que trate de recibirlos y de aplicarlos en su vida. El primero es que nuestro concepto también de lo que es santo y lo que es sagrado y lo que es digno de piedad y de respeto y de reverencia, nuestro concepto está también alterado por el concepto bíblico del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento empieza contándonos del Dios que se mueve en el infinito, y del infinito Dios viene y trabaja en un planeta, del infinito a un planeta. En ese planeta donde se muestra al Dios Todopoderoso, después establece un vínculo particular, después de Abraham, establece un vínculo particular con un segmento de ese planeta que es una nación, un pueblo, el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, entonces, que es el pueblo de Dios, entonces deciden escoger un lugar en Jerusalén y un espacio específico que se llamaba el tabernáculo, el lugar sagrado, y donde Dios habitaría. Pero en ese lugar sagrado habría un lugar interno aún más pequeño, que es el lugar santísimo donde estaría Dios. Pero en ese lugar más pequeño habría una cajita pequeña donde estaría Dios. Si usted se da cuenta en la forma en que le he narrado las cosas, nuestra tendencia humana desde el Antiguo Testamento es ¿qué hacer con Dios? Reducirlo en su espacio, delimitarlo. Los humanos queremos eso. A los humanos nos gusta clasificar, determinar,
tener control de las cosas, de marcar espacios, marcar los límites, nos fascina. Esas rayitas que usted ve en los mapas de las divisiones políticas, no vaya a ir a buscarlas allá. ¿Dónde está la raya? Yo quiero ver esa raya aquí que divide este país. No está. Yo estuve allá y no está. Esas no las tenemos aquí nosotros que queremos delimitar, demarcar todo, inclusive a Dios. Dios, en su voluntad tolerante, dijo, bueno, pues háganme una casa. Pero les dijo, pero ubíquese, yo habito en el cielo, uso la tierra para apoyar un pie, para amarrarme el zapato, o sea, estrado de mis pies, o sea, yo la pongo ahí el zapato ahí por descansar en el planeta, ¿sí me entiende? Y usted quiere hacerme una casa donde yo habite, y no fue ni siquiera una nación, una ciudad de Jerusalén, un templo, un lugar santísimo, sino una cajita. El concepto del Antiguo Testamento reduce el espacio sacro y el momento sacro. Entonces hay el día que es del Señor, y usted oye la palabra el día del Señor en el concepto del Antiguo Testamento, el día del Señor, el Shabbat, un día que es de Dios. Ahora, cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo por implicación? Si hay un día que es de Dios, estamos diciendo que los otros no. Y si hay un lugar que es de Dios, estamos diciendo que los otros lugares no. Y eso está muy arraigado en nosotros y nos parece muy normal. Y ese concepto gravita aún en nuestra mente, aunque seamos cristianos de hace 5,000 años. No tanto, pero 500 años hace que seamos cristianos. Sigue gravitando esos conceptos. De tal manera que a nosotros nos parece que los sagrados son los momentos y los espacios. Es que este es un momento santo. Y entonces el momento es el que es santo. Este es un lugar sagrado. Y hay cosas que nosotros no nos atreveríamos a hacer aquí donde yo estoy parado. Uno no puede hacer, por favor, no, el altar. Pero aquí sí la haría. ¿Te das cuenta que gravita en nuestra mente ese concepto? Esta es una tarima hermosa que el Señor nos dio de madera para pararnos, es una tarima. Y hay cosas que haríamos aquí, pero afuera. No, en la iglesia no me atrevería a contestarle así a mi esposa. En la iglesia, pero ya, espere que salgamos. ¿Sí? No me atrevería a mirar así, pero afuera sí. No me atrevería a hablar de eso. Ese chiste no se echa aquí, eso no lo miraría. Porque tenemos el concepto de que el que es santo es el espacio y el momento, espacio, tiempo. Ese concepto es prototestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, ese concepto. En el concepto neotestamentario, yo soy el que soy santo. Aquí, y en la casa, y en el trabajo, y en el partido de fútbol, y cuando conduzco. Nosotros somos más cómodos cuando el que es santo es el espacio y el momento. Es más cómodo porque entonces quiere decir que hay otros espacios y otros momentos que no requieren santidad y no son sacros. Entonces, este concepto que es del Antiguo Testamento, de la ley, es alimentado por alguien que de alguna manera le parece buenísimo que Dios esté en una cajita. Le parece genial que Dios esté limitado a un espacio, porque si yo voy de tal hora a tal hora y el espacio en que debo comportarme sagramente es de tal hora a tal otra, entonces se me acaba. Me pongo en modo santo y salgo y me pongo en modo mundano. ¿Sí me entiendes? Ese concepto es un concepto del Antiguo Testamento, no es un concepto real del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Efesios, por ejemplo, mire lo que dice la Escritura. Y esto lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar el fin de semana por lo de los dones y los ministerios o las funciones. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El sábado vemos cuáles nos dio. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ¿quién fue? Jesucristo. Es el mismo que también subió. Hay gente que no sabe quién fue el que descendió, hay gente que no sabe. Les voy a demostrar que hay gente que no sabe. El mismo que también subió por encima de todos los cielos con un propósito particular, para irse y que solamente sea santo donde está allá. ¿Cuál es el propósito? Para llenarlo todo. Mire cómo nosotros hemos estudiado esto. Nosotros hemos estudiado que hay un proceso de sumergirnos en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas de ese proceso? Está basado en Ezequiel 47. Hay unos pasos, como unas etapas. ¿Recuerdas cuáles eran? Los tobillos, que es los pies comprometidos con Dios, que es venir. Eso. Dios está contento. ¿Es solo eso? No, después hasta las rodillas, que significa adorar al Señor. Qué lindo, vino y adoró. Y fuera de eso ahora, después hasta los lomos, que es venir, adoró y sirve al Señor. Y después de eso, ¿qué es lo que quiere Dios finalmente?
que estemos totalmente inmersos en su presencia, que sea nuestro modo de vivir, que todos seamos como Aquaman. Si alguien sabe, se acuerda qué será eso, que vivimos ahí metidos entre el agua, pues la sirenita tampoco, bueno, ahí metidos todo el tiempo ahí en la presencia del Señor, todo el tiempo inmersos para llenarlo todo. Hay un ejemplo que hemos dado en esta iglesia, me agrada repetirlo por si alguno no lo ha escuchado, aunque creo que la mayoría sí. Imagínate que tu vida es una serie de vasos, que tengo aquí un montón de vasos aquí. Un vaso es tu tiempo de trabajo, de estudio, otro de descanso, otro de familia, otro de cultura, otro de recreación, otro de deportes, otro de salud. Bueno, tienes un hobby, tienes una cantidad de vasos y tu vida es como una jarra que tiene una cantidad de recursos limitados. Entonces tú repartes tu vida en todos esos vasos. Tu vida está, un pedacito de tu vida, tu tiempo, tu capacidad y tus recursos están destinados a tu estudio, a tu trabajo, a tu familia, a tu salud, a tu hobby, todas esas cosas, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Tu vida está repartida en todos esos vasos. Y de pronto viene alguien y te muestra un vaso y te dice, mira, hay que ir a la iglesia, un vaso más, hay que ir a la iglesia. Y entonces la gente, ¿por qué la gente no va a la iglesia? ¿Por qué la gente no le gusta? Yo digo, usted viene aquí, hora y media, y cuando sale, usted se va preguntando, ¿la gente por qué no vendrá? Pues, si es bonito y uno se edifica y no pasa nada y no cobran, por lo menos una tarifa fija, ¿no? Entonces es muy bueno. Entonces a usted le dicen, mire, le invito a mi iglesia, usted sabe que le van a poner otro vaso, y usted como coge su jarra y ve que ya su vida está repartida en todas las actividades, sus recursos ya están repartidos en todas las actividades, su tiempo, su agenda está repartido en sus actividades, entonces le ponen ese otro vaso, ¿qué opción le queda? Mermarle algo. Y entonces usted le quita un poquito de tiempo a su recreación, para ir a la iglesia, porque antes, o a su ejercicio. Yo iba al gimnasio el miércoles a las 7, me toca entonces no ir ahora y le he hecho al vasito que me acaban de presentar, le saco de otro vaso, le saco de tiempo, algunos le sacan de tiempo de la familia y vienen y le dan. Ese es el concepto que nosotros tenemos, llenamos ese vaso con pedacitos del otro, o a veces anulamos totalmente otro. Tenía un vaso y lo anulé, definitivamente no seguí estudiando para poder venir a la iglesia, wow. Y entonces para que se reparta ahí. Ese concepto no es el concepto cristiano. El concepto cristiano es que hay un gran recipiente que se llama Cristo Jesús, y en Él vives, en Cristo vives tu familia, en Cristo vives tu estudio, en Cristo vives tu trabajo, en Cristo vives tu deporte, en Cristo vives tu recreación. Vacías todo lo que tienes, y todo lo que tú vives, lo vives ahora en Cristo Jesús. No este momento restringido, porque Él que descendió, el que hizo todo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Él quiere llenarlo todo. ¿Entiende? Zaqueo quería solo ver a Jesús, subirse a un árbol, ver a Jesús, tomarse el selfie. Ahí estaba Jesús, ya, y listo. Publicarlo y ya, feliz. Pero Jesús quería eso. No. Zaqueo quedó contento. Jesús le dijo, baja, Zaqueo, apúrate, porque yo necesito hospedarme en tu casa. Entonces, tal vez usted quede contento con que vino aquí, visitó al Señor, pero el Señor no quiere visitas. Él te quiere a ti, Él quiere compartir contigo tu vida, Él quiere estar contigo en todo momento, donde quiera que vayas. El concepto del Antiguo Testamento es más cómodo para nosotros. Dios está allá, en una cajita. Ese es el concepto casi idolátrico. Dios es ese muñeco. Si no me da novio, lo pongo de cabeza. ¿Sí me entiende? O sea, manejo Dios. Dios es controlable, lo tengo delimitado. El Dios nuestro es infinito, es omnipresente. El Dios nuestro es ilimitado, no lo puedes restringir, y Él quiere vivir contigo cada instante de tu vida. No quiere un pedazo de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que no sea espiritual este momento solamente, que no sea santo este lugar solamente. Él quiere que todos tus momentos sean santos y que todos tus momentos sean espirituales. Y yo le he dicho, es espiritual cuando te sentaste a escuchar a tu hijo un problema que él tiene y le diste importancia y lo dejaste hablar y lo dejaste opinar y no lo regañaste sino de una vez, sino que escuchaste primero. Es espiritual cuando le ayudaste a tu esposa, tuviste un detalle con ella. Es espiritual cuando tienes un detalle especial para tu esposo. Es espiritual cuando le dedicas tiempo a tus padres. Es espiritual cuando haces un trabajo excelente en tu empresa y la empresa, el gerente afanado dijo, no, mañana vienen a hacer esa auditoría y no hay quién se queda. Usted dice, yo tengo culto, me voy a quedar sin mi parte espiritual. Y alguien dice, gerente, yo me quedo
Yo le doy hasta las 10, 11, 12 de la noche, hasta que termino el cuento y yo lo acompaño y me quedo trabajando. ¿Y usted no tiene por allá su actividad espiritual? Sí, esta es una actividad espiritual. Estoy diciendo que entonces no venga a la iglesia, usted verá cómo lo toma. Yo lo que le estoy diciendo es que su momento espiritual no es solo este y su lugar santo no es solo este. Le he dicho 1000 veces, su hija tiene su presentación de ballet, su hijo va a cantar, va a presentarse en el colegio única vez en la vida, única vez en la vida. Un compañero nuestro el lunes al niño mayor lo operaron del apéndice, salió, gracias a Dios oramos, salió esa operación perfecta. Y ayer a una preciosa reunión de caballeros que tuvimos, él se excusó y no vino. Estaba un poquito incómodo por haber faltado a su momento y lugar espiritual. Le dije, no señor, espiritual estarse con su hijo ahí que está recién operado. Eso es espiritual. No venga. Espiritual es estarse con su hijo. Eso es espiritual. Acompañarlo a él. Le dije, nunca más en la vida él va a volver a pasar por la operación del apéndice porque tiene uno solo y ya lo quitaron. Culto y reunión de caballeros va a haber cada 15 días. Y culto 2 veces a la semana. Entonces, tratemos de luchar contra el concepto antiguo de que Dios está en un lugar y un tiempo a donde cuando nos metemos nos ponemos santos y espirituales. No nos metamos nosotros a la cajita donde está el Dios espiritual y santo. Se rompió el velo del templo cuando Cristo murió. ¿Y por qué se rompió? ¿Mala calidad? ¿Algún descuido? ¿Dejaron caer algo? ¿Por qué se rompió si nadie entró? Les digo lo que yo pienso, porque alguien salió. Le voy a decir, no voy a echar la culpa para que se lo cobren. Yo creo que el velo lo rompió Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando se les voló de la cajita donde lo tenían todo el Antiguo Testamento. Ellos estaban felices, lo tenían ahí, lo necesitaban para la guerra, traigan a Dios, porque vamos perdiendo. Si fuéramos ganando, no lo traigan. Y se les voló y rompió el velo cuando salió. No más, encerrado. Usted ya está Aladino. Si ese es su Dios, pues lo tienen en una lámpara. Pero yo no soy Aladino, yo soy el Dios que habito contigo donde quiera que tú vayas. ¿Te das cuenta de eso? Usted se ha puesto a pensar en el Edén, que era el plan perfecto de Dios. ¿A qué horas eran los cultos y dónde los hacían? ¿A qué iglesia iba Adán y Eva? ¿En qué iglesia dejaban entrar a la gente sin ropa? ¿Cómo sería eso? ¿Dónde Dios hizo? ¿Y cuál era el día del Señor allá en el jardín del Edén? ¿Y cómo se pedía el contacto y cómo se lograba que Adán, cuántas veces a la semana podía venir a adorar en el templo y hablar con Dios? ¿Cuántas veces? No, él hablaba con Dios todo el tiempo. Ahí hablaban cara a cara. Y ese es el diseño que Dios siempre ha tenido en su corazón. Él quiere crearnos un mundo donde Él y nosotros vivamos de continuo. Y no quiere seguir viviendo en una cajita con visitas a ciertas y determinadas horas. Yo tampoco quisiera eso. ¿Entendiste este concepto? La otra es un concepto religioso del Antiguo Testamento, un concepto fariseico. El segundo concepto que voy a tratar de explicar, para explicártelo voy a basarme en un escritor del libro de Proverbios, que hace una de las oraciones, se conoce la oración como la devoción de Agur, o sea, que muestra una persona realmente devota a Dios, que le da prioridad a Dios. Y esa oración está en Proverbios capítulo 30, voy a leérsela, dice, versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Y yo estoy seguro que Dios se las concedió. Yo sé que si uno pide con ese fervor, Dios no le negó esas peticiones a este hombre. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Yo estoy seguro que Dios apartó de él esa tendencia a decir mentiras y a ufanarse. Y luego dice, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mira, la devoción de Agur se llama esa oración, la devoción de Agur. Él dice, Señor, yo prefiero no tener, porque de pronto uno teniendo se le olvida de quién es Dios. O tampoco me deje pasar una necesidad porque yo medio tengo una necesidad, puedo cometer un robo y por eso blasfemo su nombre. Hay una persona que dice que este tipo es un estúpido y que lo que dijo fueron estupideces. No soy yo. La persona que dice que él es un estúpido es él. Miren los versículos anteriores. Palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masá. El discurso de este hombre o el oráculo de este hombre. Y empieza diciendo su estado de ánimo. Me he fatigado, oh Dios, y estoy agotado.
Y luego dice, nadie hay más estúpido que yo. Yo estoy de acuerdo. Si él lo dice, debe ser cierto. Yo respeto su opinión. No tengo inteligencia humana. No he aprendido sabiduría. No conozco la ciencia santa, o sea, de las cosas espirituales tampoco. No entiendo ni de lo material ni de lo espiritual. Y él demuestra, hace un test, el test de Agur. Dice, ¿quién subió hasta el cielo y luego bajó? ¿Quién encerró el viento en su puño? ¿Quién recogió el mar en su vestido? Menos. ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cómo vas a saber yo? ¿Sabes cuál es su nombre y el de su hijo? No, no es que yo estoy en Proverbios y todavía no ha nacido el hijo, no se ha humanizado. El tipo no sabe. Y sin embargo, diciendo él, mire, es como esos medicamentos que advertencia, ¿no es verdad? El tabaco es nocivo para la salud, ¿sí? Y la persona de todas maneras lo hace. En la devoción de Agur, él dice, Señor, que hágame esto, que ayúdeme a no tener mucho y a tener poquito. Él dice, Señor, que es que medio me va bien, empieza a irme bien y yo me alejo. Y si me va muy mal, yo no he robado es porque no me he necesitado. Pero donde llega a necesitar robo, el tipo lo que es un ladrón que no ha tenido necesidad todavía de robar. Y Dios, si es que medio me vaya bien, ahora, él dice que es un gran estúpido. Una persona que Dios lo bendice y entonces se aleja de Dios, es un estúpido. Entre otras cosas porque obliga a Dios a qué hacer. Si lo quiere tener cerca, a tenerlo mal. Esto es un concepto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el test de hombre, que él no sabía nada. ¿Usted cree que Pablo escribió 14 epístolas donde se basa casi toda la doctrina de nuestra fe? ¿Usted cree que Pablo sabía quién hizo los confines de la tierra? ¿Pablo sabía? ¿Pablo sabe el nombre de ese Dios? ¿Y el nombre de su hijo? Entonces Pablo sí le responde el test sin ningún problema. Entonces ya oímos el concepto de un estúpido. Ahora déjame darte el concepto de un sabio espiritual y un sabio en lo natural. En cuanto a la ley, un fariseo formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es Harvard de la época, o sea, es una eminencia. Un tipo que escribió 14 epístolas, que evangelizó el mundo conocido hasta ese momento. Mira la opinión de él. Él dice mejor esto, él dice, Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese concepto es neotestamentario, está basado en Cristo Jesús. No es el concepto de que si me va bien yo me descuido y si me va mal de pronto hago un robo alguno. Este es el concepto de, no, yo en cambio, dice Pablo, yo en cambio he pasado necesidades tremendas y las he pasado con mi Señor. Y he tenido épocas de mucha abundancia y me las he gozado con mi Señor. Y cuando he tenido que llorar, he llorado con mi Señor. Y cuando me toteo la risa, me toteo la risa con mi Señor. Y cuando he estado por allá paseando, y si he estado preso, estoy con mi Señor. O sea, él está diciendo, yo en cambio, él como no tenía a Cristo, Agur, ni siquiera sabía el nombre del Hijo de Dios, no sabía respuestas para este test. Yo en cambio, dice Pablo, yo en cambio todo lo puedo porque Cristo está conmigo. Todo lo puedo, cualquier circunstancia. Pero ¿qué ocurre? Voy a explicarte de dónde vienen esos conceptos. Mira, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Compáralo con lo que dice la famosa devoción de Agur. ¿Qué dice la devoción de Agur? Me he fatigado, Dios, y estoy agotado. ¿Qué contraste? Agur dice, yo soy una bestia, yo de esto no sé nada. Pablo dice, yo en cambio lo sé. Agur dice, a mí las circunstancias me alejan de Dios o me acercan. Y él dijo, yo en cualquier circunstancia estoy con Dios. Y entonces el otro dice, y yo por eso vivo ya cansado y rendido. Y Pablo dice, en cambio yo estoy listo para lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa devoción de Agur ha impregnado el concepto religioso de donde la mayoría de nosotros venimos, que es el concepto católico tradicional. Mire lo que, por ejemplo, quise extraerles de un foro del Opus Dei. El Opus Dei es una organización en la Iglesia Católica, dicen como el FBI del Vaticano o algo así, y manejan, y es a donde, se maneja casi toda la parte de información y cosas así secretas del Vaticano, pero ellos son dados también al martirio. Por eso quise ponerles la imagen
del personaje del Código Da Vinci, de Silas, ese monje que se autoflagelaba, se atormentaba. Se ponen aquí unas cosas como de alambre en los muslos para cortarse cuando caminan, y se dan azotes y se martirizan. Son como una especie de hemos, ¿no? De hemos con permiso, ¿sí? No sé. Mire lo que dice. Este es el concepto del Opus Dei. La Biblia muestra que Cristo fue flagelado por los hombres, que Jesús no rechazó el dolor. Mire, que el dolor es salvador. Y si Cristo no rechazó el dolor como camino de santidad, tampoco la iglesia. Por tanto, una persona con visión cristiana sabe que el dolor tiene una lectura oculta, sobrenatural, que el sentido verdadero y profundo del dolor no se acaba en la queja ni en padecerlo sin más, porque a través del dolor nos parecemos a Cristo. El sentido cristiano del dolor es un arma desconcertante para el mundo. En el concepto de la religión de la que venimos migrando la mayoría, el dolor era sublime y el relacionarnos con Dios implicaba martirio y autoaplicarnos sufrimiento y dolor, ¿correcto? Es el concepto que se tiene, porque el dolor nos hace semejantes a Jesús, porque Jesús permitió que le aplicaran dolor. Pero la Escritura lo que nos dice en Hebreos 12:2 es que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo le quiero pedir el favor, mira esto. Se dice que tengamos nosotros los ojos puestos en Jesús. ¿En cuál? Sí, él sufrió, pero ¿qué nos dice Hebreos 12? ¿Sufrió porque sufrir era bueno? ¿Sufrió porque sufrir le gustaba? ¿Sufrió porque sufrir lo acercaba a Dios? Él dice claramente, no. Él fue a la cruz por una razón específica, por el gozo puesto delante de él. Pasé por este dolor que era requisito para llegar acá. ¿Sabes qué está diciendo Jesús con toda honestidad? Es más, antes de pasar por aquí, para llegar aquí, yo llamé y pregunté y le dije a mi papá, ¿hay otro lado por el que yo pueda llegar allá sin pasar por acá? ¿Sí o no? En el Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, no voy a enfrentar un dolor por el dolor mismo. El dolor no tiene ningún sentido salvífico, como dice el Opus Dei, que el dolor es salvador. ¿Tú crees que el dolor es salvador? Ellos creen que al martirizarse compensas tus maldades y estás liberando alguna parte de tu culpa. Pero Cristo, donde te hemos puesto los ojos, pues pongámonos los ojos en Jesús. Sí, pero Jesús, ¿dónde tenía puestos los ojos? Aquí. Por eso ese concepto religioso prefiere esta imagen de Jesús, y es la que se populariza y la que se echa en todas partes, la que se ve y la que seguramente alguno tendrá colgadita aquí. Este Cristo sufriente por la magnificación del dolor. La imagen que yo tengo en mi corazón del Señor es esta, el Cristo glorificado. Esta es. El dolor no es santificador ni tiene mérito alguno. El dolor tiene mérito cuando es por un propósito. Sé que ustedes de pronto, hay un profesor que nos dio una materia en la universidad hace muchos años, y cuando daba la clase, él es muy informal, yo voy a ser franco, descuidado en su presentación, y el pantalón de dotación, un jean casi como este, que también es de dotación, un jean así, se le pegaba aquí como algo que la pierna le supuraba. Y entonces uno se distraía un poquitico, ¿no? De ver que las niñas, ay no. Un día nos enteramos que hubo un paseo, y en ese paseo se incendió algo, y ahí había una niña que estuvo a punto de ser quemada, y él fue el que salvó a esa niña, y por salvarla se quemó las piernitas, y una de sus piernas quedó con ese problema de que nunca sanaba. Le voy a decir una cosa, nunca más sentimos repulsión de ver lo que él luchaba con eso, y fue respeto por él, ¿cierto? Ahora imagina que nos dijera, no, es que ese tipo se pegó una borrachera y fue y se sentó en una fogata. Entonces, ¿es el dolor lo que le da mérito? Es el objetivo que tenía, el gozo puesto delante que hace que menospreciemos el oprobio. Pero el concepto católico de Opus Dei y católico en general, escúchame, es que el sufrir es bueno y que es un requisito para acercarnos a Dios. Tenemos que sufrir para acercarnos a Dios porque eso está relacionado con sufrimiento. Ese es el concepto que nos ha enseñado.
Y ese concepto puede estar afectando tu mente. Gálatas 7:17, perdón, cuenta la pelea que Pablo tuvo. Y Pablo, mire lo que dice. Eso, si quiere, póngalo en santandereano, que se oye bien feo. Pero Pablo aclara aquí el problema. Y dice: de aquí en adelante, nadie me cause molestia. ¿Sabes cómo se dice eso en santandereano, no? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, en eso se van algunos para decir que él se había autoflagelado y había hecho unos estigmas en sí mismo para marcarse con las heridas de Cristo Jesús. Le voy a contar qué es. A Pablo lo estaba molestando por el tema de la circuncisión. Y entonces, para dejarlo hablar, como él estaba predicando a los gentiles, algunos decían que él no era circuncidado. Y entonces casi siempre, para poder hablar y que le dieran permiso, tenía que pasar por el cuartico al lado y demostrarle a todo el mundo que sí era circuncidado y que era judío. Y un día dijo: hombre, ya, mano, estoy cansado, no puedo saludar dando la mano como todo el mundo. ¿Por qué conmigo tiene que ser diferente? Dios, me tiene pero más cansado que nada. ¿Sí? Entonces no sé qué hacer. Entonces digo, ya no más. Digo, lo importante es que lo que llevo en mí son las marcas de Cristo. No se refiere a ningún estigma. ¿Sabes a qué se refiere? Él mismo nos lo enseña después. Al fruto del Espíritu Santo, que es la marca de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Porque cualquier marca que hagas en este cuerpo, ¿qué le va a pasar a este cuerpo? Vuelve al polvo y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es el carácter en tu alma formado de Cristo lo que Dios quiere marcar. No quiere marcar tu cuerpo, Él quiere marcar tu alma. Y Él dice: tengo sobre mí las marcas de Cristo. A eso se refiere, no a martirizarse. Les había dicho esto de Hebreos 12:2, de puesto los ojos en Jesús. Bueno, hay un valor que sí le quiero reconocer al dolor y al sufrimiento. Voy a leerlo todo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es contra el pecado que se combate. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois bastardos, sino hijos. El dolor y la dificultad sí tiene un valor, según la Escritura, en ocasiones. ¿Cuál valor? El de la disciplina. Y entonces sí, a veces Dios le inflige a uno un dolor como disciplina para formarlo a uno, para formarlo. Pero yo le pregunto, especialmente a los que somos papás, algunos hemos disciplinado así con castigos a nuestros hijos y hemos tenido que hacerlo. Pero yo te digo una cosa: ¿tu relación con tu hijo se basa en la correa? ¿Tu relación con tu hijo se basa con el castigo? ¿O lo castigas lo mínimo posible y los cuerazos dados cuando hacen que nunca más tengas que dar otro, ¿cierto? Tu relación no se basa en castigo. Yo pregunto, ¿Dios sí lo hace pasar a uno por cosas difíciles? ¿Cuál es la respuesta? Sí, porque somos hijos y como papá nos tiene que dar una muenda de vez en cuando. Es más, merecíamos más, pero nos ha rebajado, ¿cierto? La merecemos. Pero pregunto, ¿la relación de Dios y nosotros es en torno a esa disciplina? Tú eres papá, tú quieres darle correazos a tu hijo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿No quieres mejor jugar con él? ¿No quieres divertirte, reír con él? ¿Salir a jugar, ir a algo que compartan los dos? ¿Hacer algo juntos? ¿No es lo que tú quieres con tu hijo? Tú eres papá, cuéntame. Tú eres mamá, ¿qué te gusta? ¿No te gusta ir de shopping con las hijas? Y cuando las mías ya están igual que la mamá y no se sabe cuál de las tres es la mamá y cuál de las tres es hija, y se van de shopping las tres y compran y están felices y hablan de sus mismos temas, y yo manejo, cargo paquetes y pago, pero ellas están en su ambiente. Eso es lo que una mamá quiere, compartir con sus hijas y que le cuenten todo. ¿Y qué hizo hoy? ¿Y qué pasó? Le molesta si no le cuenta los detalles. Mi esposa pasa horas hablando con mi hija que está en Londres. Bueno, hoy está en España, mañana desde cualquier lugar del mundo,
Pero ella, y le tiene que contar los 1000 detalles de qué vio, qué vio. Yo le escribo una vez al día: ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, amor, Dios te bendiga. Pero lo que uno quiere con un hijo es compartir. Si toca disciplinarlo, disciplina. ¿Tú crees que el centro o lo grueso de tu relación con Dios es el castigo de Dios? ¿Tú crees que es eso? ¿Tú no crees que la relación de Dios contigo es el compartir? Esa es la esencia de la relación con el Señor. ¿De dónde hemos sacado ese concepto? Mire lo que dice Pablo, David tenía un concepto tan bonito, y aún en el Antiguo Testamento. Yo creo que por esto es que David era especial para Dios. El Señor le dijo a David: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego la aclara: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, como Agur, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. El Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué han creado esta ecuación? Porque ustedes permiten que se forme esa ecuación en su vida, de que cuando están en bendición se descuidan de su relación conmigo. ¿Por qué son tan mulas? Dice el Salmo. Que te bendigo y te descuidas y te alejas de mí, y viene sobre ti problema, un hijo enfermo, una crisis, una amenaza, y entonces ¿qué pasa? Te acercas a mí. Entonces dice Dios, como un animalito, dice, te estás portando. ¿Qué me tocará hacer a mí para tenerte cerca? Dice Dios, ¿qué me tocará hacer? Si cada vez que te va bien y te bendigo, no te veo sino en las curvas, y cada vez que te aflijo, te me acercas. Él está diciendo: piensa un momento, ¿qué me estás forzando tú a que yo haga contigo? Que te amarre con un cabestro. Y muchas veces caemos nosotros en el error de dejar que esa ecuación se forme en nuestra vida. Mire, por favor, no seamos tan agur. No seamos así. No seamos así. Y eso es muy común que nos pase. Mientras el empleo, mientras la respuesta de la biopsia, mientras la respuesta de la embajada, mientras la respuesta de la hoja de vida, mientras la respuesta de la nena, mientras la respuesta de aquella otra cosa. Entonces, ahí estamos. Y cuando ya salieron las cosas como queríamos, que es que no hay tiempo ahora para Dios. Y nos descuidamos y nos alejamos de Dios. Y entonces, no, es que no hay tiempo porque, pastor, qué pena, pero usted viera el trabajo cómo está listo. Lo echaron. Adivine para dónde coge. Para la iglesia. Ay, pastor, ¿sabe que me quedé sin trabajo? No sé, el diablo. Y Dios está diciendo y me dice: ¿quién creó esa ecuación? Nosotros la creamos. No dejes que esa ecuación se forme. No dejes. Esa es la diferencia entre David y Agur, y por eso Dios bendecía tanto a David. Mira lo que ocurría con todas las demás seres humanos de la época. Les va bien y se olvidan de Dios, y están en un apuro y claman a Dios. Lee los salmos de David, y la mayoría de los salmos de David, aunque hay algunos que son de angustia, la gran mayoría de los salmos, el hombre está en la gloria, en el curudito, está tapado de plata, está tapado de éxito, lo respeta, mira lo que está en el curudito. ¿Y qué hace? Se dedica a alabar a Dios. Lo tapó el Señor de rebaños, y el día que llevaba el arca dijo: no, yo quiero traer el arca porque eso es de Dios y hay que traérselos de él, las cosas de él hay que traérselas. Y fue y le hizo traer. ¿Sabes qué hizo? Escuche. Hizo 1000 holocaustos. Cada vez que daba un paso, sacrifiquen un cordero. Listo, lo sacrificaron. Listo, demos otro paso. Sacrifiquen otro. 1000 corderos. Y la gente dice: man, ¿qué? ¿Cómo le ocurre hacer un holocausto cada paso? Yo, pues es que estoy tapado de cordero y yo no. Para eso me lo dio Dios. Y si yo le sacrifico, me da más, así que sacrifique otro. Y ahí fue 1000 pasos, 1000 sacrificios. Está tapado de corderos, y entonces toca decirle: uy, no, Dios, qué pena con esta corderería, yo a qué hora voy por allá. No. Al contrario, él, a diferencia de Agur: Dios, téngame cortico porque yo me conozco.
Cuidadito me suben el sueldo porque me lo bebo. Que me tengan ahí cortico. Ahora tampoco me quite, tengo que me quite porque yo voy atracando el primero que pase. ¿Qué tal ese hermanito? Peligro, ¿no, hermano? David en cambio dice, tranquilo Señor, todo lo que me bendigas lo usaré para bendecir tu nombre. El Salmo 147, él dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, seguridad. Bendijo tus hijos delante de ti, familia. Él da en tu territorio paz, tierras y tranquilidad. Te hará saciar con lo mejor del trigo, privilegios y gustos. Y él no tenía problema. Él se daba esos gustos, disfrutaba, y nada de lo que Dios le diera lo hacía alejarse de Dios. Nada de lo que Dios le diera. Nosotros, recuerda que esto es lo que hablamos de meternos en la presencia de Dios, ¿no? Pies, rodillas, lomos y por entero meternos en la presencia de Dios. Nosotros no, nosotros tenemos un poquitico el concepto todavía católico y no nos gusta eso. Tenemos que ponerle a la espiritualidad algo de Opus Dei. Entonces, ¿cómo así uno meterse en Dios y adorar a Dios y saltar y bailar, estar feliz y cantar? No, eso tiene que haber algo que duela. Metámonos, echámosle unos cubitos de hielo al menos para que la sumergida duela. Hagamos algo para que tengamos algún mérito nosotros. Hagamos alguna cosa para que la sumergida tenga algún valor. Yo te digo, qué pensamiento tan hueco, tan católico, tan prototestamentario, tan humano, tan agur. Todos creemos que lo que es de Dios tiene que ser con un poco de sufrimiento. ¿Y sabes quién alimenta ese concepto? El que le conviene. El que le conviene que nuestra relación con Dios parezca fea. El que le conviene que nuestra relación con Dios sea desagradable. El que le conviene que nuestra búsqueda de Dios sea dolorosa, para que no lo busquemos. No es que uno por naturaleza buscará lo que le complace y tratará de huir de lo que le duele. Él va a alimentar eso. Alguien me dijo esta semana, pastor, a mí me quedó grande el devocional. No he terminado, no he logrado hacerlo ni una semana. Cada año digo, este año sí. Ni una semana, pastor, me quedó grande el devocional. Yo le digo, bueno, ¿y cuándo lo haces? No, a las 5 de la mañana. Yo voy y leo y todo, y no me cuesta, me quedo dormido, eso me distraigo. ¿Sabes qué le dije? Yo sospecho que no te ha quedado grande el devocional. Lo que te está quedando grande es la madrugada. ¿Por qué tienes que ponerle algo que te cuesta y que no te agrada? ¿Para qué? ¿Para relacionarlo de Dios con algo feo o doloroso? ¿Para que tú tengas mérito? ¿Silas? Mejor date con un látigo y ponte una cosa puntuda en Semana Santa y carga imágenes. Tienes que ponerle... No, es que a esa hora las llamadas son más baratas. Dios está más desocupado, lo cojo fresco. Yo les he contado tantas veces que yo cuando estaba jovencito en la iglesia me sentía traumado. Todos los predicadores que venían decían que se levantaban a las 4 de la mañana a orar y oraban 2 horas. Y yo decía, Padre Santo, yo a las 4 de la mañana, hace 2 horas que me acosté, Señor, yo con las 4 de la mañana a orar. Y yo me sentía culpable, yo cada vez que oraban y yo llegué a creer que tenía hasta un demonio de algo que no me dejaban. Yo, Señor, ¿por qué? La Escritura dice que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. A su amado le dará a Dios el sueño. Dios me amaba mucho y dormía. Si uno se acuesta a las 2 y a las 6 tiene que levantarse y llevar a las niñas al colegio. ¿Y por qué se acuesta a las 2? ¿A qué otra hora ustedes me dejan leer y estudiar? ¿A qué otra hora no están mandando mensajes y llamando que yo pueda leer y estudiar, hacer algo tranquilo? A esa hora, de 11 de la noche a 2 de la mañana. Pero no, tenemos que ponerle algo que duela. Yo voy a ir y voy a hablar con Dios, pero de rodillas, para que duela. Con una mano arriba, con arena en el piso, para que se sienta, para que ese Dios sádico que me vendieron y que tengo todavía en mi mente, se complazca diciendo, que le duele. No. Pues escojo un horario que para mí sea más conveniente. La noche, a mí me agrada la noche, soy muy noctámbulo. Entonces para mí hacer un devocional a medianoche es delicioso. ¿Y cómo lo hago? Camino, hablo con él, charlo, me siento tranquilo. Imagínate el devocional sentadito tú con un chocolatico ahí, un pancito por la tarde si tienes tiempo, lees algo, hablas con Dios, tomas y charlas con él.
Al otro día estás desesperado. No, es mi devocional con el Señor. Pero no lo volvemos una carga. ¿Patrocinados con quién? Por ese concepto de que hagámosla la difícil, volvámoslo algo duro, ¡que duela! Si no duele, no funciona. No, ¿qué es ese masoquismo? ¿Sabes de dónde viene el masoquismo? De ese mismo concepto católico. Hay una cantidad de torturas que se aplicaban a las personas a sí mismas. Como si hubiera su sufrimiento no tiene ningún mérito. El único sufrimiento en toda la historia de la humanidad que tiene mérito es el sufrimiento de Cristo en la cruz de Calvario. De resto, todos los sufrimientos no son nada, ni suman ni restan. Si hay que pasar por un sufrimiento para lograr algo bueno, pase por el sufrimiento mismo, pase por el sufrimiento. Pero por el sufrimiento solo porque sí, no tiene ningún sentido. Por eso, Pablo, no solamente David le ganó a Gur, sino que Pablo dice en Filipenses 4:4, en la nueva versión internacional, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Y por qué Pablo, que no tiene fama de ser así muy bromista, un tanto huraño más bien, por qué él dice, pero es que le estoy diciendo y le insisto y vuelvo y le repito que yo quiero que se alegre? Voy a explicarle porque es muy sencillo. Porque él después le escribió a Timoteo, su discípulo principal, le dijo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que Pablo dijo es que usted gana este partido. Usted gana la competencia de su vida. Usted gana la inmersión en lo espiritual si para usted lo espiritual se le vuelve algo agradable. La piedad o la devoción, que es lo mismo, acompañada de ¿qué? De contentamiento. La devoción acompañada de autotortura, ¿de dónde viene? Del catolicismo. De la palabra de Dios viene el concepto de alegrarnos en el Señor. Que sea el momento que estás esperando. Que es el momento que quieres vivir, que te parece largo el día. Oye, hermano, nada, que son las 6 para irme para la iglesia. Que el compartir, que adorarlo sea rico, que tú quieras verlo a Él. Eso no es estar enamorado. Pasar buenos momentos con Él, amarlo, dejar que Él te disfrute y tú le disfrutes. ¿Quieres una buena ganancia en lo espiritual? Aprende a relacionar piedad con contentamiento y no con sufrimiento. Esa es una trampa del enemigo. ¿Quién dijo que tiene que ser con su sufrimiento? ¿Quién dijo? Sí, la salvación es con sufrimiento, con el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el que no alcance con lo que Jesús hizo, se fregó. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiere decir, ya estuvo hecho todo lo que había que hacerse. ¿Qué estoy diciéndole yo? Que yo soy un gocetas, que le saco el quite a las responsabilidades, a las cosas difíciles. No, si me conoces estoy diciendo, soy una persona que cuando toca ponerle el pecho a las situaciones duras, pues hay que ponérselo, ¿cierto? Y hay que pasar a veces por esta vida. He oído gente decir, es que la vida cristiana es dura. Yo le digo, la vida cualquiera es dura. Los tigres se comen los venaditos, ¿no ha visto? Si usted es un venadito, hágale, porque él va como el tigre. Si usted es un tigre, hágale, porque esa es la comida de los tigritos. Y así es el mundo. Y yo miro esas cosas y digo, uy, esta cosa es tremenda. La vida es dura. Y antes el privilegio de vivirla con Cristo me permite ser más victorioso y tener la compañía del Señor. Y en todas estas cosas, ser más que vencedor por causa de aquel que nos amó. El cuento de que la vida cristiana es dura. La vida en general es dura. Viva la vida así sin Cristo. Enfrente ese peligro, esa amenaza que tiene sin el Señor. A ver, más bravo me parece a mí. Por lo menos tenemos a quien acudir que nos responde y nos ama. ¿Sabes? Nosotros la hemos vuelto dura porque nos queremos tener mérito. Queremos darle mérito a que nosotros la hacemos más sufrida que los otros. Si hay que ayunar, sí hay que ayunar. Si hay que vigilar, sí hay que vigilar. Dios te muestra, pero ¿sabes qué pasa cuando lo haces? Lo disfrutas, te gusta, te hace bien en lo espiritual y aún en lo mental y lo físico. Pero para martirizarte, no. Suficiente con martirizar a su pareja, ya con eso quiere todavía más. Dios no es un Dios sádico. Si Él quiere compartir contigo, no es la correa. Dios quiere compartir contigo tu día completo.
2 cosas quiero que hayas aprendido hoy. Dios no está restringido a un tiempo y un lugar. ¿Está claro? No está restringido a un tiempo y un lugar. Y gran ganancia es la piedad cuando se acompaña de contentamiento. Que tu búsqueda de Dios sea alegre, que sea el mejor momento, que la pases bien. No, toca sufrir de alguna manera, tiene que haber algo, tiene que haber algún tipo de mérito, los de Cristo, no más. No hay ningún mérito que tú puedas tener. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor que le amas y que le agradeces, que Él sea así como es. Qué bueno, Señor, que usted es así. Qué bueno nuestro Dios, qué bueno el Nuevo Testamento, qué bueno la obra de Cristo Jesús perfecta. Aún en la iglesia cristiana evangélica, le cuento, impregnada de Opus Dei, impregnada de gente que no, eso toca que duela, eso tiene que ser así, eso es sufriendo. Cuando yo sufría porque todos los días los predicadores me decían que los verdaderos cristianos se levantaban a las 4 de la mañana a orar y yo no podía. Un día dije, parece que no va a poder ser cristiano entonces. Hasta que entendí que todos eran más o menos de la misma edad. Eran señores cincuentones como soy hoy, yo, o incluso sesentones. Y resulta que el predicador se levantaba a orar a las 4 de la mañana. Y el señor de enfrente de la misma edad se levantaba a leer el periódico. Y el señor de enfrente de la misma edad se levantaba a caminar. Y el señor del otro lado que tenía la misma edad se levantaba a pasear al perro. Y el otro señor de la misma edad se levantaba a orinar. Y descubrí que no eran más santos, eran más viejos. Y ahora que me queda más fácil, porque ya estoy ahí en ese grupo, y como no saco a pasear al perro ni me gusta ir a trotar, entonces me queda más fácil cuando me despierto madrugada y se me va el sueño, pues ponerme a orar, qué lindo. Y mientras tanto veo a mi hija profundamente dormida. Yo pues levántese y llore. ¿A cuántos hicieron ir del evangelio así? ¿A cuántas generaciones nos lastimaron haciéndole el evangelio doloroso y lastimoso? Yo, si puedo, la arropo, la acompaño y trato de no hacerle ruido para que duerma. Soy el papá de ella. Yo sé que más de una vez el Señor vino, dijo, prefiero verte dormido feliz ahí, Richard, que oírte ahí medio dormido repetir las mismas palabras religiosas durante 20 minutos o media hora, que ya me las sé. Nos cuesta trabajo creer en un Dios así. Pero si ahora ya tienes esa facultad que Dios te dio, te felicito porque oras a las 5 de la mañana, maravilloso. Pero no eres más santo que el que ora a las 5 de la tarde, solo eres más viejo. Escoge el mejor momento. Vuelve tu devocional algo bonito. En nuestra familia intentamos hacer el devocional desde niños, nunca pudimos hacer el devocional familiar. Porque no era un devocional, era un devoracional. Al que le tocaba el turno, eso le echaba vaina a todo el que pudiera. Y uno sabía. Y entonces tiene que ser aburrido. Y es como el sacrificio de la misa, ¿no? Tiene que ir uno y que duela. Y tiene que ser largo. Y tiene que ser incómodo. El sábado les decía a los hermanos que el tiempo de uno buscar del Señor, un compartir, un tiempo de adoración. Haz una reunión de ayuno. Pero se llama de ayuno porque hay uno que habla toda la mañana y los otros escuchan. No, por favor, no te dejes contaminar tu relación con Dios de Opus Dei. Ten una relación bonita con Dios, ¿vale? Invéntate algo bonito con Él. Perdona que te diga esto, sal a trotar con Él. Sal a caminar con Él, monta tu bicicleta a la hora que la haces. Ve al gimnasio con Él y pon tus audífonos con adoración y mientras haces ejercicio adórale. Y dile gracias, Señor, y bendice el nombre del Señor y cuéntale las cosas. Disfrútalo a Él, gózate con Él. Él es tu Padre. Piensa en una relación de padre-hijo. No quiere relacionarse contigo con la correa. Si toca, pues te da los correazos, pero ojalá no toque. Y no seas tan agur. Si Dios te bendice, acércate más. Crea una ecuación nueva. Señor,
¿Te has fijado que mientras más me bendices, más me acerco a ti? Y el Señor entonces, que te quiere tener cerca, Él dice, tocará bendecirlo entonces más para que se me acerque más. Esa es la ecuación que vamos a crear en el nombre del Señor. Ayúdanos a construir contigo una relación ganadora. Y una relación ganadora es que la piedad esté acompañada de contentamiento. Hoy alguno decidirá si va a tener una relación al estilo de Agur, este hombre necio, según él mismo, o según tu palabra nos enseña a través del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Os digo de nuevo, regocijaos.